Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Vinatea y Toyama Podcast, el podcast del estudio Vinatea y Toyama. Es una firma especializada en derecho laboral. Yo soy Magalia Alarcón, soy socia del estudio Vinatea y Toyama. Estamos hoy en nuestro 10º episodio del podcast, grabado desde nuestros hogares y cumpliendo todos los protocolos de seguridad y salud correspondientes. En el episodio de hoy, nuestro 10º episodio, vamos a hablar sobre cómo se ha comportado el empleo en el segmento femenino durante esta pandemia y compartiremos algunos datos y cifras sobre el impacto del COVID en el entorno de empleabilidad laboral femenina. Para este tema nos acompaña Hugo Ñopo, economista, investigador principal del Grupo de Análisis para el Desarrollo GRADE. Muchas gracias, Hugo, por acompañarnos en la sesión de hoy. Más bien, gracias por invitarme, Magali, es un gusto. Bueno, Hugo es muy conocido, creo que la introducción de él está de más decirla, pero para aquellos que no lo conocen, que seguro son muy pocos, les voy a dar un muy breve resumen muy chiquitito de él, ¿no? Hugo es un investigador, economista, ingeniero con un montón de estudios, es además profesor universitario, se ha desempeñado en distintos puestos. Por ejemplo, uno de ellos ha sido el de ser economista jefe de la OIT para América Latina y el Caribe. Y recientemente, precisamente a través de GRADE, han publicado un estudio sobre el tema que nos convoca, que es el empleo femenino. Y tienen distintas publicaciones vinculadas al empleo femenino en pandemia, ¿no? Así que vamos a explotar el conocimiento de Hugo en este 10º episodio de nuestro podcast. Y en parte, partiendo ya a las preguntas, Hugo, me gustaría conversar contigo sobre el panorama general, para después que ya pasemos en las otras preguntas, analizar el contexto concreto del impacto del COVID en el empleo femenino y en el impacto en las brechas de género. Bajo esta lógica del panorama general, ¿por qué para la mujer peruana en general, ¿no? Vemos que tiene menos oportunidades frente al hombre? Uf, es una pregunta enorme, Magali. Son múltiples los factores, pero dentro de ellos, si es que hay que priorizar, yo creo que uno muy importante es el que sucede dentro de nuestros hogares. Precisamente ahora que estamos confinados en nuestros hogares en la pandemia, mucho pasa aquí. Resulta que las mujeres dedican mucho más tiempo que los hombres al trabajo doméstico, a organizar la casa, a hacer que todo funcione dentro de nuestros hogares. Y esto les reduce la posibilidad de salir a trabajar por un salario afuera. En una semana típica, una mujer ha dedicado 2 días extra de trabajo a su hogar, un trabajo no remunerado. Entonces hay una desigualdad de oportunidades bien importante entre hombres y mujeres. De 2 días hábiles de trabajo en una semana típica es muchísimo. Por eso es que en nuestros mercados de trabajo vemos que las mujeres trabajan en una medida importante a tiempo parcial. 45% de las mujeres que trabajan lo hacen a tiempo parcial, mientras que menos de 20% de los hombres que trabajan lo hacen a tiempo parcial también. Entonces, mira, a partir de lo que te conté previamente, hay muchas razones para creer que ese trabajo a tiempo parcial de las mujeres, esa mayor prevalencia del trabajo a tiempo parcial de las mujeres, no es una elección libre, sino que es una elección restringida a partir de los condicionantes que existen en los hogares. Trabajar a tiempo parcial luego tiene otras implicancias, porque quien trabaja a tiempo parcial no es ascendido, quien trabaja a tiempo parcial no es gerente de las empresas. Todo lo contrario, las personas que ascienden y son convertidas en gerentes de las empresas son aquellos que no solamente pueden trabajar a tiempo completo, sino que además pueden dar la hora extra, pueden recorrer la milla extra y avanzar mucho más en sus organizaciones. Entonces hay una diferencia bien importante de oportunidades que se gesta en los hogares. Después hay otras razones que están dentro de las organizaciones, que tienen que ver con nuestros sesgos inconscientes en los que caemos todos de alguna u otra forma. Tiene que ver también con las políticas de recursos humanos que las organizaciones tienen y tiene que ver también con la legislación, con la regulación, que alguna de ellas es muy efectiva para reducir las brechas salariales y darle más oportunidades a las mujeres, pero algunas otras también
pese a ser muy bien intencionadas, pese a tener la mejor de las intenciones hacia la reducción de las brechas, resulta que al no estar muy bien pensadas en toda su estructura de equilibrio general, terminan haciendo más daño que bien. Seguramente después vamos a poder entrar en más detalles Sí. al respecto. Sí, perfecto. Sí, justo vamos a entrar a más detalles sobre el tema de la legislación y compartir ya un poco más extensamente el enfoque positivo, no de la legislación. En verdad, los datos que nos has dado ahora son bastante críticos, ¿no? 2 días de una jornada laboral es súper fuerte en el impacto para la empleabilidad femenina y estamos enfrentados hoy en día en esta pandemia además ante una restricción, ¿no? Las mujeres, como nos decías, están gran parte de su tiempo es un trabajo no remunerado. Los niños, la casa, esa es la realidad. Pero en esta pandemia nos enfrentamos a cosas adicionales. Y ahora ya quería bajar este análisis de pandemia e impacto contigo, ¿no? Por ejemplo, los niños no pueden, tienen restricciones de salida. Los niños no tienen colegio. Los niños no tienen guarderías. No hay donde una mujer pueda dejar hoy a sus niños para irse a trabajar, ¿no? E incluso no puedes ir con tu hijo al supermercado. Ujú. ¿Cómo, cómo ha impactado esta pandemia, ya en el aspecto social, que son lo que yo te he comentado, pero cómo ha impactado esta pandemia adicional al empleo femenino? ¿Hay alguna, podemos identificar, tú que tienes aquí ya mucha más expertise, oportunidades para las mujeres también en esta nueva normalidad? Uf, tremenda pregunta, Magali. Sí, mira, el dato que te di previamente de 2 días en una semana típica es un dato que ya es un poquito antiguo. Viene de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, que tiene algunos años de antigüedad. Es un dato prepandemia, vamos a decir, o inclusive más antiguo. Lo que ha pasado ahora en tiempos de pandemia es que la cantidad de trabajo que necesitan nuestros hogares aumentó por todas las razones que tú estás diciendo. Los niños menores no tienen quien necesitan cuidado dentro de la casa, los niños de edad mediana han llevado el colegio a la casa y necesitan pues todo lo que se requiere para una adecuada vida escolar dentro de la casa y alguien tiene que ayudarles a acondicionar todo eso. Por el simple hecho de estar mucho más tiempo en nuestras casas necesitan más mantenimiento, mantenerla limpia, organizada, ordenada. La logística para abastecernos ha cambiado también. Ya no se puede ir al supermercado a cualquier hora, en cualquier momento, sino que hay que tener ciertos cuidados, hay que ser mucho más precavidos. Entonces, hay mucho más trabajo al interior de los hogares. ¿Cómo se ha repartido ese mayor trabajo al interior de los hogares? Nuevamente, la estadística, la evidencia nos viene diciendo que se ha vuelto a repartir de manera desproporcionada. Ha recaído mucho más en las mujeres que en los hombres. Y aquí estoy citando un resultado de GenderLab. GenderLab es esta organización que ha hecho uno de los análisis de tiempos de pandemia, preguntándose en las organizaciones, en los trabajadores de las organizaciones, cómo se está repartiendo este tiempo dentro de los hogares. Y lamentablemente el reparto no ha sido equitativo. En marzo, cuando se nos pidió confinarnos en nuestros hogares, yo que ando muy metido en el tema y ando siempre pensando en esto, yo dije, mira, aquí hay una buena oportunidad para que hombres y mujeres caigamos en la cuenta de cuánto trabajo se requiere en nuestros hogares y de alguna forma nos concienticemos acerca de la importancia de un mejor reparto de estas tareas. Resulta que en ausencia de una intervención o alguien que nos diga esto, que vale la pena un mejor reparto de las tareas, lo que ha sucedido es que los acomodos que se han dado, los repartos de tareas entre hombres y mujeres que se han dado, pues son una réplica de lo que ya había. Claro, el hombre por tendencia natural tiende a seguir con el statu quo, ¿no? Entonces, Claro. no hemos aprovechado la oportunidad de conseguir un mejor reparto. Esto es para los hogares donde coexisten, conviven hombres y mujeres. Pero también es importante poner sobre la mesa que hay un porcentaje alto y creciente, viene creciendo, de hogares en los que no existen estos repartos, sino que solamente hay una cabeza de hogar. Los hogares monoparentales. Los hogares monoparentales, además, en su mayoría son de cabeza femenina. O sea, estamos hablando de una jefa de hogar que de repente tiene 1 o 2 hijos en casa y no tiene con quién repartir esa tarea de cuidado, no tiene con quién repartir o negociar ese trabajo en casa, sino que tiene que asumirlo todo. Eso viene creciendo y hay que prestar atención también.
Qué interesante, ¿no? Claro, uno pensaría que ya estando hombre y mujer dentro del entorno familiar van a poder sensibilizarse ambos sobre la importancia de dedicarle tiempo de igual grado a la casa y al trabajo. Y una data como la que nos mencionas nos da un bastante contundente. Y sobre todo porque estamos en un contexto de gran parte de la población que tiene un trabajo, está trabajando de forma remota, ¿no? Ujú. Em, en este escenario que tú nos planteas, que tú nos comentas, que es lo que dice la investigación, la evidencia, que es sobre lo cual tenemos que construir, ¿no? No sobre suposiciones, sino sobre lo que está sucediendo en la realidad peruana. El trabajo remoto, ¿cómo, cómo enfrenta la mujer el trabajo remoto, este formato de trabajo? ¿Tú crees que además afecta también la accesibilidad al empleo si tomamos como cuenta adicional este factor de el mayor porcentaje de tiempo dedicado a la labor doméstica, al apoyo a los niños, ¿no? A los hijos? ¿Cómo ves tú este escenario de trabajo remoto y empleo femenino? Eh, sí, mira, prepandemia ya veníamos discutiendo acerca de la importancia del balance entre el mundo del trabajo y el mundo doméstico, el de la familia, nuestras vidas. Eh, Cada vez más las organizaciones venían convenciéndose de la importancia de buscar las mejores maneras de compaginar ambos mundos. Lo que esta pandemia ha hecho es traer el futuro hacia el presente y acelerar esa necesidad de mejor compaginación entre ambos mundos, ¿no? La pandemia ha acelerado muchísimas cosas, la digitalización de nuestras vidas, la manera en que nos comunicamos y justamente esto también, el mejor balance que tiene que haber entre trabajo y vida, la mejor compaginación y nada más claro hoy, donde ahora mi oficina está dentro de mi casa ¿Qué te y mientras pasa? yo estoy haciendo mis labores profesionales, pues mi perro ladra, el heladero pasa por la ventana y hace la bulla, o a veces el internet se me cae y todo eso tiene que ser parte de nuestra nueva manera de convivir, nuestra nueva manera de relacionarnos. Y esto, mira, de manera advertida o inadvertida, nuevamente genera nuevas barreras de género, porque ya veníamos diciendo, las mujeres se hacen cargo de mucho más responsabilidades dentro del hogar. Y entonces, ahora estamos hablando no solamente de las horas que ya discutíamos algunos Ujú. minutos atrás, sino ahora de el foco, la atención. ¿Qué pasaría, digamos, en este momento si comienza a salir un humo, digamos, aquí en la cocina de mi casa, o se rompe una cañería y comienza a salir agua en el baño que está aquí a 4 o 5 metros? Seguramente mi foco de atención se va a desviar un poco, pero el foco de atención de mi esposa se va a desviar mucho más porque culturalmente nos hemos acostumbrado a que ella sea la responsable de tomar cuenta de la casa, de estar a cargo de todo. Entonces, no solamente ahora se reduce su número de horas disponibles para trabajar, sino que también se reduce su eh, attention span, le llaman en inglés, su, foco de atención, su abanico de atención, porque ahora tiene que pensar en muchas otras cosas que están sucediendo simultáneamente dentro Claro. de su hogar y dentro de su vida laboral. Eh, Esto no es nuevo. No, hombres y mujeres hemos sido programados así ya durante mucho tiempo y se ha enraizado en nuestra cultura. Por eso es que tenemos estas imágenes muy, muy claras y muy dicientes también que hablan de que la mujer es mucho más multitasker, puede balancear mucho más cosas. Claro, Ujú. es que ha estado acostumbrada a hacer eso durante décadas o siglos Claro, intergeneracionalmente. tenía Eso se que está ser produciendo así. ahora. Tenía que ser así, ¿no? O sea, era el modo de operación constante, ¿no? Que ahora se potencia, ¿no? Lo que yo también advierto es que la accesibilidad al empleo puede verse afectada en un entorno de trabajo remoto para las mujeres que ya en este 45% que nos decías pre-pandemia tenían un enfoque en el trabajo part-time. Entonces, la valorización de estos puestos de trabajo dentro de las organizaciones y enfocándolas en un entorno remoto puede llevar también a agravar la brecha de género, ¿no? En este aspecto de trabajo formal, por ejemplo, para la mujer, ¿no? Sí, y ya viene pasando, mira, porque también tenemos que enfrentar esta otra realidad.
El ancho de banda para nuestra conexión a Internet en los hogares en el país no es muy bueno. Es de verdad bastante malita. Y entonces a veces resulta que un hogar donde hay dos adultos trabajando, de repente pensemos en un joven trabajando también y un par de niños estudiando. Digamos, cuando 5 personas a la vez dentro de un hogar necesitan conectarse al Internet simultáneamente, el ancho de banda no alcanza para todos. Entonces toca Ujú. priorizar. ¿A quién se le pide desconectarse? ¿No? Ya muchas veces todos nos hemos visto en esto de que, oye, tengo una conference call, tengo una llamada importante. Por favor, desconéctese el resto para priorizar mi llamada por unos minutos. Ujú. Entonces, ¿cuántas veces nos sucede eso? ¿Y cuántas veces somos los hombres que pedimos al resto que se desconecte? Vis a vis, cuántas veces son las mujeres que piden que el resto se desconecte. No todos los trabajos, los de los hombres versus de las mujeres, son vistos con igual prioridad dentro de los hogares. Y parte de esto es cultura, pero parte de esto también responde a racionalidad económica, porque sucede que el salario del hombre, pues, es el salario principal dentro del hogar y es el que más hay que preservar. Entonces, bien pueden caber dentro de esto argumentos de racionalidad económica que dicen, bueno, lo racional para el hogar es preservar este empleo principal, el del hombre. Pero mira cómo de manera inadvertida esto profundiza brechas. Claro, ¿no? Sí, totalmente. Es algo, una decisión económica dentro de un hogar claramente va a preferir el que trae el mayor recurso, ¿no? Y ahora, me gustaría analizar contigo también el aspecto de la regulación. Nos has comentado y es ya conocido, ¿no? Que las brechas existen en distintos aspectos, ¿no? Hay oportunidades mermadas en distintos ámbitos sociales. Pero se tiene esta idea de que en los segmentos que son más modernos, que tienen un acceso a mayor y educación o calidad de mejor de la educación, esta brecha no existe, pero lo cierto es que sí, que existe, aún está presente, ¿no? El porcentaje de mujeres en directorios aún es reducido, la brecha salarial en el pago de estas labores de de los altos ejecutivos entre hombres y mujeres, también existe brecha salarial en ese aspecto. Hacia el 2019 nos decían, por ejemplo, que en el Perú solo un 20% de los directorios de las empresas peruanas estaban lideradas por mujeres. Y si entrábamos ya a analizar las empresas que cotizaban en bolsa, lideradas por mujeres, la diferencia bajaba, el porcentaje de participación bajaba casi a un 5%, ¿no? Entonces, sí hay cosas que son preocupantes en los distintos ámbitos, desde los muy profesionales hasta los muy manuales, queremos darle un nombre. Y como nos decías también, las organizaciones, los estudios que se han ejecutado sobre este tema nos dicen que si antes la brecha podría haberse reducido en 20, 30 años, hoy día estamos hablando de ese número triplicado, ¿no? Se ha acrecentado debido a la pandemia las brechas de género y las brechas de salario y las brechas de oportunidades. ¿Cómo ves tú el rol de la regulación en este campo? O sea, las decisiones del Estado por promover a través de normas, a través de leyes, la igualdad salarial o establecer cuotas de participación. ¿Qué experiencias se han dado en otros países de la región o quizás pertenecientes a la OSD que tú nos puedas comentar? Interesante, Magali. Me parece interesante el flujo que está teniendo nuestra conversación. Mira que comenzábamos con el rol de la cultura. Ujú. Hemos también metido un poquito de racionalidad económica en las decisiones de los hogares y de los trabajadores. Y ahora fluimos hacia la legislación, la regulación. Claro, que es lo que de alguna manera marca la pauta, condiciona la manera en que operamos, ¿no? Y a veces condiciona la manera en que operamos de manera positiva, pero a veces no, pese a las buenas intenciones, pese a que siempre está bien intencionada y la regulación quisiera llevarnos a un mundo con menor discriminación, con menores brechas, pero no siempre se consigue, ¿no? Por ejemplo, aquí en el país tenemos esta regulación que exige a las empresas medianas o más grandes que reporten cómo es su estructura salarial y cómo es que con Ujú. esa estructura salarial se asegura una no discriminación por género. Esto es muy bien intencionado, claro, porque con esa información es que las empresas van a poder trabajar hacia una mayor equidad.
magnífica la intención, pero ¿qué impacto no deseado tiene? Que la posibilidad de hacer estos reportes, la posibilidad de trabajar esa data, existe solo en las empresas más grandes, las que pueden contratar un contador adicional para que se encargue de aquello, o las que pueden contratar un abogado adicional para que preste atención a todo eso. Entonces, nota cómo es que esa buena intención, al estar atada a un costo, entonces restringe su campo de acción, restringe la posibilidad de acción y hace lo que estamos teniendo en el país, que es en el segmento formal, en las empresas más grandes, como también decías en el preámbulo, las empresas más modernas, de repente las más jóvenes también, las brechas de género son mucho más pequeñas. Ujú. Pero en el segmento más informal, hasta más vinculado al autoempleo, de las empresas más pequeñas, las menos productivas, ahí las brechas de género son mucho más grandes. Entonces hay unas heterogeneidades también. En las empresas internacionales, modernas, jóvenes, de altos estándares, se puede pensar en brechas pequeñas y se puede pensar en algo más cercano hacia la equidad, pero en la gran masa de lo que significa lo, lo, lo más amplio de los mercados de trabajo en nuestro país, no. Entonces los vínculos con la legislación, la informalidad y el objetivo este de equidad de género son bien fuertes, aunque no nos hayamos dado cuenta tan claramente antes. Claro, ¿no? Porque nadie puede cuestionar la buena intención de la norma, ¿no? La ley tiene una razón de ser y un grupo de personas se sentaron, lo pensaron, logró distintas aprobaciones y por supuesto que tiene un fin que busca un fin mejor, mejorarnos como sociedad, mejorar las empresas, mejorar el trabajo. Pero nuestra realidad nos lleva a altos índices de informalidad, a mujeres que en el porcentaje de participación en empresa formal, donde puede haber una mayor equidad, también es más reducido, porque, como nos decías, gran parte está en la informalidad y gran parte está en un sistema, si es formal también, un porcentaje importante en lo que es trabajo partido, ¿no? Donde la posibilidad de ascender y crecer es más complicada. Mm. Es un baño de realidad bastante, bastante duro, pero a mí me gustaría también Sí, explorar. Dime, dime. pero permíteme terminar una cosita, porque tampoco quisiera que esto se interprete como una abogacía a la ausencia de legislación. La legislación es importante porque marca un norte, marca Por un supuesto. derrotero, marca un objetivo Exacto. y está bien para eso. Este es, si cabe, es un llamado de atención a que las leyes tienen que ser diseñadas con un poquito más de precaución, pensando más en los efectos no deseados que ellas pueden traer algunas veces. Sí, por supuesto que sí. Ahora, las mujeres han tomado, yo creo, cartas en el asunto ante esta brecha de género y en la medida de sus posibilidades han buscado progresar, ¿no? Han buscado tener un mayor índice de empleabilidad, han buscado a través de distintas redes de soporte, familiares, sociales en general, ir mejorando su acceso a la educación, ¿no? Llegar a un acceso a educación superior, intervenir en ámbitos en los que normalmente no se les veía, la ciencia, la ingeniería, o sea, sector industrial, estamos hablando de número importante, premios Nobel femenino, en sectores que normalmente solo escuchábamos nombres de hombres, ¿no es cierto? Pero este es el avance de la sociedad. En cuanto al capital humano, ¿cuándo crees tú que veremos cambios sustanciales en la mejora del capital humano de la mujer? Mira, ya venimos viendo cambios sustanciales. Esto es interesante. Si hoy vamos a un campus universitario, imagínate que caminamos al interior de un campus universitario, cruzamos la puerta y entramos y comenzamos a mirar alrededor. Vamos a ver más mujeres que hombres en los campus universitarios. Ujú. Es más, vayamos imaginariamente también a la ceremonia de graduación. Y en la ceremonia de graduación, nuevamente vamos a ver un poquito más de mujeres que hombres. El porcentaje hoy es 53 versus 47, mujeres versus hombres que se gradúan del sistema universitario. Hemos mejorado, digamos, en la generación de mi mamá, ya algunas décadas atrás, ella me contaba que ella estudió contabilidad y en una clase de veintitantos, treinta y tantos estudiantes era la única mujer. Seguro. Frente a Claro. ese punto de partida, frente a ese benchmark, hemos mejorado muchísimo, claro que sí,
pero hay trabajo pendiente. En esta imagen que te decía mental de entrar a un campus universitario y ver más mujeres que hombres, esto es si es que estamos en la puerta principal de la universidad. Pero ahora en esta misma imagen mental caminemos hacia la Facultad de Ingeniería, o la Facultad de Física, o la Facultad de Matemáticas, o la Facultad de Ciencias de la Computación. En esas facultades no hay más mujeres que hombres. Todavía hay un trabajo pendiente muy, muy grande. Nuevamente, pese a los progresos recientes de las recientes décadas, donde cada vez más hay más mujeres, todavía estamos muy lejos de una paridad. Hay que trabajar mucho más en poblar más de equidad ese tipo de ramas. Ahí hay un trabajo pendiente bien grande. Sí, y hay varias iniciativas, ¿no? Que buscan propiciar el tema de involucrar a las estudiantes en carreras de ciencias y de tecnología, porque ciertamente estamos capacitados todos, ¿no? Creo que por ahí hay esfuerzos estatales y privados en esa línea. Pero centrándonos en el tema del capital humano femenino. ¿Qué iniciativas de las investigaciones que tú has podido realizar o de los campos que has podido analizar crees que desde las empresas son positivas para buscar reducir esta brecha de género? ¿Qué recomendaciones podrías brindar tú para el empresario que hoy día se enfrenta, que hoy día nos está escuchando y dice, bueno, yo quiero ser agente de cambio y me gustaría saber qué best practice se han advertido, cuál es el camino que tengo que discurrir? Uh -huh. ¿Qué comentarios nos puedes decir sobre eso, Hugo? Para esto hay dos palabras claves: sororidad y mentoría, que van de la mano, de hecho. ¿Qué es sororidad? Es la fraternidad para mujeres, es entre mujeres ayudarse. La evidencia es muy, muy clara en decir que cuando los grupos de mujeres se juntan para conseguir estos objetivos, para ayudarse mutuamente, los resultados se consiguen. Claro, es que de lo que se trata aquí es de abrir trocha, abrir camino, abrir caminos previamente no explorados. Entonces hay que ir compartiendo los saberes, hay que ir compartiendo qué herramientas sirvieron y qué herramientas no sirvieron para esa apertura de los caminos. ¿Cómo se consigue eso? Pues conversando, compartiendo las experiencias nuevamente positivas y negativas entre las mujeres. A eso me refiero con sororidad. Y a, en la misma línea, hay que tomar en cuenta que quienes han intentado abrir camino primero, quienes ya avanzaron algo, son las personas que tienen de repente algún nivel mayor en la jerarquía de las organizaciones. Y además son personas un poquito mayores que el resto, las generaciones antiguas a las generaciones nuevas. Entonces ahí lo que cabe es mentoría. Mentoría de personas que ya intentaron avanzar o consiguieron avanzar a personas que recién están entrando al mundo laboral. Nuevamente en la misma línea, para compartir aciertos y desaciertos, triunfos y fracasos. Eso es importante. Eso viene demostrando ser útil. Tan entonces, ¿cómo esto puede ser utilizado por las organizaciones? ¿Cómo puede ser encaminado desde las organizaciones? Aquí las organizaciones lo que pueden hacer es crear estos programas de mentoría, asignar 1 o 2 horas por semana para que las personas se junten a conversar, a dialogar, a compartir, a ser mentores y mentados dentro de las organizaciones. Eso puede funcionar muy bien. Muchas gracias. Yo me quedo con estas palabras, ¿no? Sororidad y mentoría. Nosotros tenemos acceso por la profesión que ejercemos a distintas políticas que tienen varios de nuestros clientes sobre precisamente impulsar el trabajo femenino. Creo que hay un compromiso serio de muchos de ellos, ¿no? Y eso es algo que nos resulta gratificante cada vez que nos encontramos ante uno de estos programas y ciertamente están incluyendo dentro de sus bases principales estos dos aspectos que tú nos mencionas, la sororidad y la mentoría, como una línea de trabajo importante para lograr quebrar, por ejemplo, este techo de cristal el que es ampliamente conocido, ¿no? Bueno, Hugo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy interesante compartir este 10º episodio de Vinatea Podcast contigo. Al resto de personas que nos están escuchando y viendo, los invito a seguirnos en nuestros canales de Spotify y Apple Podcast
buscándonos como Binatei Toyama Podcast. También van a poder ver el video de esta entrevista en nuestro canal de YouTube. Así que muchas gracias por su tiempo a todos. Nuevamente gracias, Hugo, y hasta el próximo episodio de Binatei Toyama Podcast. Adiós.